Tenemos la oportunidad de estar aquí para estudiar un poco más de la palabra de Dios. El día de hoy estaremos iniciando en Mateo 26 y la porción que estaremos considerando estará en los versículos 1 al 5. Mateo, hermanos, concluye su evangelio con 2 largos capítulos en los que narra los acontecimientos que conducen a la muerte de Jesús y luego un capítulo más breve que narra su asombrosa resurrección y el encargo final que él hace a sus discípulos. Todos los sucesos relacionados a la muerte de Jesús indican el lugar fundamental que la muerte de Jesús tiene en el plan de salvación. Es por eso necesario no omitir o pasar por alto, mejor dicho, detalles relacionados a la muerte de Jesús. Leeremos entonces la porción que he mencionado en Mateo capítulo 26, en los versículos 1 al 5. Y después tendremos para nosotros algunas lecciones de estos versículos. Dice de la siguiente manera: cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y con engaño tramaron entre ellos prender y matar a Jesús. Pero decían: no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. Mateo capítulo 26, versículo 1 al 5, según la NBLA. Una de las cosas que nosotros aprendemos inmediatamente es que Jesús predice su muerte. En los versículos 1 y 2 dice que cuando Jesús terminó estas palabras, dijo a sus discípulos: ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. En primer lugar, podemos notar cómo Jesús prepara a sus discípulos para las cosas que van a suceder pronto. Mateo nos dice el tiempo que Jesús habló a sus discípulos, y eso fue cuando Jesús terminó todas estas palabras. Obviamente se refiere a la enseñanza de Jesús en los capítulos 24 al 25. En esos pasajes nosotros tenemos lo que Jesús había dicho y ahora concluye e inmediatamente les habla de su muerte, de ese acontecimiento próximo a suceder. Así que, por última vez, en esta ocasión, Jesús predice de esto a sus discípulos, les manifiesta que él será entregado para ser crucificado, dando a entender con esto que los romanos le iban a matar. Mateo nos registra 3 ocasiones anteriores en las cuales encontramos en Mateo 16, 21, la primera ocasión que Jesús habla a sus discípulos acerca de su muerte. Luego tenemos Mateo 17, 22 al 23. Y por último, Mateo 20, 17 al 19. En esas 3 ocasiones, Jesús habla con ellos acerca de su muerte, acerca de que va a ser entregado, va a ser crucificado. Les expresa acerca de eso. Pero esta vez, a diferencia de esas otras ocasiones, el acontecimiento de su muerte era tan cercano a suceder. De hecho, dice que iba a ocurrir durante la Pascua, y la celebración de la Pascua, según leemos en Mateo 26:2, estaba a solamente 2 días de acontecer. La fiesta de la Pascua se celebraba cada año en el mes de Abib, llamado Nisan, después del exilio,
que tuvieron los judíos. Y en esta época ellos conmemoraban la salida de los israelitas de Egipto y por 7 días comían panes sin levadura. Para mayor información respecto a esta fiesta, nosotros podemos remitirnos a Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 27 y Éxodo capítulo 13, versículo 4. La Pascua, entonces, en este momento, iniciaba, en la época de Jesús, iniciaba por el jueves por la tarde. Entonces, Jesús relaciona su muerte con la Pascua. Y de hecho, eso es lo que los discípulos no habían logrado, mejor dicho, saber o entender, porque en las otras ocasiones Él les había hablado de su muerte, les había dicho que iba a ser crucificado, pero no cuándo. Ahora Jesús relaciona su muerte con la Pascua. Él, hermanos, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan capítulo 2, versículo 19. Pedro más adelante dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, que Él nos ha redimido de nuestra vana manera de vivir con su sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha. Y más tarde el apóstol Pablo dice a los hermanos en Corinto, en Primera de Corintios capítulo 5, en el versículo 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que recordemos que Jesús se ha presentado en los capítulos anteriores a este como rey y juez para todas las naciones. Pero también era necesario que los discípulos de Jesús comprendieran que Él era también el Cordero sacrificado o que iba a ser sacrificado por el pecado. Jesucristo sufrió y murió y fue crucificado. Esto también les prepararía a ellos para su ministerio, pues tendrían que sufrir mucho a causa de Cristo y aún morir por Cristo. Pedro más adelante, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, vamos a leer Primera de Pedro en el capítulo 2, en el versículo 2, en el versículo 21, perdón, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, y dice de la siguiente manera allí, pues hubiera sido mejor, perdón, estoy leyendo mal allí. En Primera de Pedro, capítulo 3, es Primera de Pedro, capítulo 3, en los versículos 12 al versículo Primera de Pedro, capítulo 3, a ver, estoy mal. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, 13. Dice, bueno, el versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son, y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. Dice, y en el versículo 19, a ver, versículo 19, estoy aquí un poco, permítanme, confuso con el texto.
Um, Bien, pues dejemos esto así nomás y creo que lo importante es que tanto Pedro y Jesús enseñan a nosotros que también vamos a sufrir por la causa de Él y que tenemos que seguir el ejemplo de Jesús en medio de esa situación. En segundo lugar, los líderes judíos conspiraron contra Jesús. Mateo capítulo 26 en el versículo 3 dice de la siguiente manera. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y podemos notar allí que mientras Jesús predice por última vez su muerte, Mateo informa que los líderes religiosos de los judíos estaban conspirando contra Jesús. Es decir, que secretamente se estaban poniendo de acuerdo entre ellos con el objetivo de matar a Jesús. Los reunidos eran los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo. El lugar de dicha reunión secreta para conspirar contra Jesús fue en el patio del sumo sacerdote Caifás. En sus notas sobre Mateo, el hermano Wayne dice de la siguiente manera: los principales sacerdotes eran las cabezas de los 24 cursos de sacerdotes que servían por turno en el templo. El sumo sacerdote Caifás era el presidente del concilio, del Sanedrín, que tenía autoridad para juzgar y condenar a los transgresores. Se reunieron para considerar cómo podrían destruir a Jesús porque les había avergonzado públicamente. Y cita Mateo 21:45 y Mateo 23. Reconocían que estaban perdiendo su control sobre la gente. Juan capítulo 11, versículo 48 y 53. Y cita también Juan capítulo 12, versículo 10, 11 y 19. La entrada triunfal de Jesús indicaba su gran popularidad. Mateo capítulo 21, versículo 1 al 11. En varios argumentos, Jesús les había dejado avergonzados, exponiéndoles como incapaces de defender su doctrina. Mateo 21 y Mateo 22. No podían contestar palabra alguna cuando expuso su hipocresía, como vemos en Mateo 23. Por eso estaban resentidos. Aquí dice esto el hermano en su comentario. A medida que se va desarrollando entonces la conspiración contra Jesús de parte de los líderes religiosos, vemos cómo estos, bajo el liderazgo del sumo sacerdote, estrechan su relación con el gobierno para condenar y crucificar a Jesús. Cosa que ellos, como vemos en el Evangelio de Mateo, hicieron con mucha rapidez y principalmente si observamos bien el capítulo 27 en el versículo 1 y 2, dice que venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Así de que ellos han hecho de manera secreta un plan para capturar y matar a Jesús. Eso es lo que ellos querían hacer. No se conformarían con menos. En tercer lugar, vemos el complot que está contra Jesús en Mateo 26, en los versículos 4 y 5. Dice, y con engaño tramaron entre ellos prender y matar a Jesús, pero decían, no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. El complot o un complot es un acuerdo secreto para hacer algo, especialmente si eso es ilícito o perjudicial para otros. Ellos saben que no pueden arrestar a Jesús abiertamente a causa de su popularidad. Habían visto la acogida que el pueblo
había dado a Jesús en su entrada a Jerusalén, en Mateo capítulo 21, versículos 8 al 11. Y la fiesta de la Pascua atraería a miles de peregrinos a la ciudad, por lo que no se atreven entonces ellos a tomar acciones inmediatas contra Jesús. Por eso llegaron a un acuerdo secreto, y el acuerdo era que con engaño debían prender y matar a Jesús. Parte de ese acuerdo secreto entre ellos era no atraparlo ni matarlo durante la fiesta. Pero como vemos en el Evangelio de Mateo, Jesús murió en la Pascua, como él exactamente había profetizado. ¿Qué demuestra esto? Demuestra, hermanos, que Dios es quien tiene el control de todo, no los líderes religiosos judíos ni el gobierno romano. Los líderes religiosos tenían temor a un tumulto en el pueblo. Nuevamente, cito el comentario del hermano Wayne en sus notas sobre Mateo. El temor de los líderes se expresa en Juan capítulo 4, capítulo 11, versículo 48. Este pasaje dice de la siguiente manera. Entonces, muchos de los judíos, leyendo del versículo 45, hermanos, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Eso dice el versículo 48 que he citado en las notas del hermano Wayne. Dice, el temor de los líderes se expresa en ese versículo. En Juan 11:48, ellos tenían temor de que vinieran los romanos y les destruyeran, pero ignoraban, continúa el comentario, pero ignoraban el plan de Dios y la actitud sumisa de Jesús. Si Jesús hubiera permitido que Pedro usara su espada para iniciar un tumulto, los temores de los líderes se habrían realizado. Pero Dios había escogido precisamente esa Pascua para ofrecer sobre una cruz al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan 1:29, Isaías 53:10 y primera de Juan 2:2. Los judíos no querían ser responsables por un alboroto entre el pueblo, pero estaban dispuestos a crucificar a su Mesías. Estaban muy contentos cuando Judas ofreció entregar a Jesús y les fue conveniente llevar a cabo sus planes. El temor al pueblo era el obstáculo principal para los líderes. Mateo 21:46. Pero para los romanos, la Pascua era tiempo apropiado para ejecutar criminales, para demostrar su poder sobre el pueblo. Aquí quiero hacer una aplicación sobre estas tres cosas que Mateo está enseñando. Lo primero es que Jesús desea que sus discípulos comprendan la verdad acerca de él. Toda la verdad. Igual quiere que nosotros comprendamos de él toda la verdad. No quiere que tengamos conceptos equivocados de él. Los judíos tenían muchos conceptos equivocados respecto al Mesías. No lo veían a él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo
siendo crucificado en una cruz. Por eso Jesús en Mateo, en el capítulo 26, en los versículos 1 y 2, habla de eso en primer lugar a sus discípulos. Él es rey, él es Señor, él es el juez de toda la tierra. Pero antes de eso, el acontecimiento inmediato era dar su vida en sacrificio por todos. La razón por la que muchos de sus seguidores fueron desconcertados fue precisamente por no entender bien acerca de esto con respecto a Jesús. Multitudes fueron decepcionadas y los líderes religiosos fueron enfurecidos hasta el punto de tramar matarle. Fue porque ellos tenían un concepto, unas expectativas muy diferentes de lo que sería el Mesías. En segundo lugar, Jesús se preocupa por sus discípulos para que ellos no se vean sorprendidos por la adversidad. Iban a venir momentos difíciles. Si Jesús era el Señor y el juez, verlo clavado en una cruz, eso podía sorprender mucho a ellos. Así que Jesús prepara a sus discípulos desde mucho antes hasta este momento, porque no quiere que ellos se vean sorprendidos por todo lo que por todos los acontecimientos que van a pasar. El apóstol Pedro anima a sus seguidores, a sus lectores más adelante, como decía, a tener esa misma actitud de Cristo, a sufrir y a estar dispuestos a morir por su causa. Los planes secretos de los hombres no prosperan, como vemos en el caso de los judíos y los líderes religiosos, que sus planes no prosperaron. Ellos tenían el plan de atrapar a Jesús y matarle, pero no durante la fiesta. Pero Dios tiene el control de todo. Y eso Mateo lo enfatiza en su evangelio. No hay duda de que Dios tiene el control en todo. Podemos ver a los líderes religiosos conspirando contra Jesús. Uno de los 12 más adelante le traicionaría. El resto de ellos negaría a Jesús. Con todo, Dios mantiene firmemente el control de todas las cosas, de todos los acontecimientos, de todos los detalles. Los acontecimientos sucederán de un modo trágico, pero no sin esperanza, porque Dios controla el resultado. Y así es en todos los aspectos de nuestra vida. En todos los aspectos de nuestra vida, Dios tiene el control. Y aunque parezca que no es así, aunque parezca que la situación se está saliendo del control, Dios al final va a sacar con bien las cosas. La esperanza era la resurrección de Cristo. Jesús resucitó de entre los muertos porque Dios con su poder le resucitó de entre los muertos para que Él gobernara y reinara. Y nosotros, juntamente con Él, si nos mantenemos fieles, vamos a reinar con Cristo. En cuarto lugar, no sea el temor a los hombres. Como vemos en el caso de los líderes religiosos, el temor a los hombres lo que impedía a ellos hacer mal y en contra de la voluntad de Dios. Actuar en contra de la voluntad de Dios. Hacer mal. Entonces, es lo que sucede con muchas personas hoy en día, que ellos no quieren actuar mal simplemente porque temen a las consecuencias que los hombres puedan ejercer sobre ellos. Eso es muy malo. El temor a Dios es lo que nos debe de mover a nosotros a no actuar mal.
Lo único que impedía que los judíos, que los líderes religiosos judíos actuaran en contra de Jesús era su temor a los hombres, a los romanos. Hermanos, pues gracias por su atención. Es lo que tenía preparado para ustedes en esta oportunidad y espero que podamos retomar el resto del capítulo de Mateo capítulo 26. Bien, es todo por el momento y gracias. Que el Señor les bendiga.